Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Arrancó ayer la campaña del referéndum del día 1 de octubre, es decir, 15 días justos que empiezan a correr hoy, el día 15 de septiembre. Lo hizo en Tarragona, en la antigua Plaza de Toros, ante una multitud que rondaría, han calculado más o menos las 7.000 o 8.000 personas, lo cual no está mal, es decir, estaba llena hasta la bandera porque es lo que debe de caber aproximadamente en esa plaza, incluyendo el albero o lo que fue el albero, porque como bien sabemos en Cataluña ya no se torea desde hace unos cuantos años. Hacerlo en Tarragona tenía su significado. Por un lado, se enviaba el mensaje de que esto va más allá de las élites barcelonesas y de las comarcas gerundenses, que es donde más pega el nacionalismo o más predicamento tiene. Por otro, se ponía una pica en una de las zonas de Cataluña menos nacionalista, que es Tarragona y su comarca. Y por último, se recordaba al alcalde de la localidad, de la ciudad, que se llama Josep Félix Ballestero, que es del Partido Socialista Obrero Español, del PSC concretamente, que esto es algo masivo e imparable. Es decir, que tiene que abrir los colegios sí o sí porque lo acaba de ver delante de sus narices en la misma Plaza de Toros. Los independentistas repitieron lo que ya sabíamos y poco más. Estuve siguiendo a través de internet lo que dio de sí el acto y la verdad es que no sucedió nada, a pesar de estar prohibido expresamente ese acto. Lo que se va viendo conforme pasan los días, o lo que vamos viendo por lo menos, es que en Cataluña conviven no dos legalidades, conviven dos realidades. La oficial, la que todos tenemos delante, la realidad normal y corriente, el mundo real, que se diría en Matrix, y después otra realidad paralela en la que se han instalado los promotores del referéndum. Si en España solo tuviéramos una realidad, que no es el caso como acabo de haceros ver en la introducción, si solo tuviéramos una realidad no hubiese realidades paralelas en ningún lugar del país, pues hoy podríamos titular esta historia como «Ayer dio comienzo la campaña electoral del referéndum», como pasó, qué sé yo, en aquel que hubo hace unos años para el Estatuto, que en aquel era un referéndum perfectamente legal, legítimo y todo, y bien, y se empezó la campaña. Por cierto, votó poquísima gente en aquella, o si son unas elecciones autonómicas. Pues ayer empezó la campaña de las autonómicas riojanas o de las autonómicas extremeñas. Bien, ¿vale? Lo llevas en el periódico, preparas el teletipo o se lo encargas al becario para que lo copie y lo pegue de la agencia F y ya está. Pero es decir que hasta ahí sería todo perfecto. Simplemente ayer dio comienzo la campaña electoral del referéndum, punto. Pero claro, es que no estamos en una realidad normal y corriente. Es decir, el referéndum de ayer estaba expresamente... El referéndum y el acto de ayer están expresamente prohibidos por un tribunal y la campaña que antecede a ese referéndum y que viene detrás del acto de ayer también están prohibidos. Esto, en principio, lo digo por si... No ya digo porque el gobierno o el delegado del gobierno o el jefe del cuartel de la Guardia Civil. No, un tribunal en concreto, el Tribunal Constitucional, que ha dejado en suspenso toda la arquitectura legal sobre la que se sustenta el acto de ayer, la campaña y el referéndum. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, la campaña empezó. Y empezó bien, es decir, todo perfectamente normal. Una tarde de verano, una plaza de toros de una ciudad de provincias, los simpatizantes con sus banderas, muchas echadas a la espalda. Además es perfecta esta de la estelada, ¿no? Porque te queda la estrella justo en la espalda y después caen las barras. Parece, más que una bandera, parece una capa. Bueno, pues estaba todo bien. Yo porque pude ver por televisión y a través de los vídeos que colgaban los que estaban allí de cuerpo presente en Twitter, me dije, bueno, pues parece que hay elecciones de verdad, vamos, en una palabra. Y bien, pues banderitas, sus camisetas, pues alegría, algo de caos en los accesos, gente haciéndose selfies. Bueno, nada reseñable, salvo que el acto era ilegal. Esto era lo más llamativo de todo. Yo lo estaba viendo en la tele y digo, pues sí, todo es perfecto, salvo que ese acto que están celebrando está suspendido formalmente por el Tribunal Constitucional, nada menos que por el Tribunal Constitucional. Podríamos en este punto decir que vale, que también es ilegal el referéndum.
y que lo vienen anunciando inasequibles al desaliento desde hace un montón de tiempo, ¿no? Lo acaban de aprobar en el Parlamento Autonómico. Pero claro, una cosa es montar un cirio necesariamente limitado en el Parlamento, que estuvo limitado a sus señorías, o poner anuncios en el metro, o colocar un spot en la televisión autonómica. Y otra bien distinta es organizar un acto multitudinario, a plena luz del día, en una capital de provincia como es Tarragona. O sea, ¿acaso la delegación de gobierno no lo sabía? Evidentemente sí, claro que lo sabía. Lo sabía pues porque lo sabíamos todos, que esto estaba más que anunciado. Se habían pasado las notas de prensa, se venía toda la semana anunciando y con mucha fanfarria. Pues bien, lo que cabría pensar es, pues, en este caso, la delegación de gobierno dispondría a los agentes del orden, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y, por supuesto, a los Mossos d'Esquadra, que no dejan de ser una policía que depende del Estado, pues que impidiesen la celebración de ese acto. Pero no, estaban allí efectivamente los Mossos d'Esquadra, estaba la policía local, pues había guardias civiles, porque en Tarragona hay guardias civiles, entre otras cosas porque tiene un puerto muy grande. ¿Y qué hacían? Pues encargarse del tráfico, de que las calles estuviesen cortadas y de que todo transcurriera con normalidad. Es decir, que no hubiese que lamentar daños personales ni nada por el estilo. Es decir, lo normal, lo que pasa en los mítines de todas las campañas electorales que en España han sido, y han sido unas cuantas en los últimos 40 años. Luego tenemos a unos tipos, por un lado, que montan un acto clandestino y por otro los encargados de velar por la ley facilitándoles el trabajo. Pues una cosa cuando menos llamativa. Ayer por la noche me llamaba la atención. Digo, bueno, es lo que estoy viendo y esto es lo que está sucediendo. Ojo, no lo estoy criticando, me limito simplemente a escribirlo, que como decía Josep Pla, es lo más difícil de todo. No sabemos todavía si alguien pagará por esto. Es decir, quizá dentro de unos meses, en forma de sanción administrativa o algo así. Lo sé, ya sabéis que es mucho peor una denuncia en muchos casos que un arresto, porque te esperan con la escopeta cargada y la escopeta no dispara hasta 3 meses más tarde. Entonces te viene una multa, no sé qué, hay que abonarle, la maldición gitana esa de tengas pleitos y los ganes. Bueno, pues quizá esto se termina sustanciando en pleitos. Pleitos el día de mañana cuando todo esto ya haya pasado y cuando no haya 7 o 8 mil personas delante. Eso es una posibilidad. Evidentemente tiene que tener consecuencias legales porque tiene que tenerlas. Tiene consecuencias legales que se te olvide presentar la declaración de la renta, pues no quiero ni pensar hacer una cosa como esta. Pero bueno, entre tanto, en lo que esas consecuencias legales se substancian o no, el acto se celebró. Y se celebró como muy probablemente se termine celebrando el referéndum del día 1, por más que Mariano Rajoy diga una y otra vez no se va a celebrar. No, Mariano, se va a celebrar. Asúmelo porque se ha celebrado el arranque de campaña, el mitin de principio de campaña. Esto ya nos dice algo muy importante. Yo creo que fue fundamental, de hecho. Y es que el gobierno de Rajoy, porque aquí tenemos dos gobiernos, dos legalidades y dos gobiernos, pues el gobierno, dicen allí central o estatal. Pues estatales son los dos, ¿eh? A veces las relaciones Cataluña-Estado, no. La Generalidad o Generalidad-Estado, la Generalidad también es Estado, por si no lo sabíamos. Eso lo digo para mis oyentes catalanes, forma parte del Estado. Pues el gobierno de Madrid, podemos llamarlo así, quiere evitar el más mínimo traspiés de aquí al día 1. Lo que en principio no es mala idea. Porque ayer solo había una manera de hacer cumplir la ley. Si nos ponemos, si nos enfriamos o lo pensamos fríamente, ¿esto cómo se puede evitar que ese acto en el centro de Tarragona, en la Plaza de Toros, con 7 o 8 mil personas, ya digo, se celebre? Pues empleando la fuerza, empleando la violencia, en definitiva. Es decir, entrando a la plaza y llevándose detenidos a los organizadores, que eran los de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez y compañía. Bueno, pues no lo hicieron. Evidentemente, a la vista está porque Jordi Sánchez sigue en su casa y nadie le ha detenido. Y bien, y ya debieron sentirlo, ojo, tanto Sánchez como el resto de la ANC, porque yo creo que eso mismo es lo que se esperaba, no algo parecido. Es decir, que en alguno de los actos que se van a celebrar a lo largo de las próximas 2 semanas se presenten unos furgones de la Guardia Civil o de la Policía Nacional y de comienzo
el martirologio, que es lo que muchos de ellos están buscando. Por fin tendremos nuestra lista propia de mártires de la causa, y los mártires, muchas veces no lo pensamos en el cristianismo, pero gran parte del cristianismo se monta sobre mártires. La lección que transmiten los mártires a los otros cristianos es muy valiosa. Bueno, pues en esto me da la impresión a mí, esta es mi opinión, que lo mismo me equivoco, que están buscando mártires, están buscando detenidos, etcétera, que haya, aunque sea una violencia puramente ritual, pero algo, un porrazo, una intervención de la policía o de la Guardia Civil. Pues bien, el gobierno ayer no les dio el gusto. Dejó que la cosa se celebrase sin más ni más, que se fuesen las intervenciones de los líderes, entre ellos del propio Puigdemont, saliesen en el telediario de la noche y fuera, y que los periódicos cerrasen las ediciones con esta noticia, sin más. Pues esto ha sucedido en Tarragona, en esa realidad paralela en la que han decidido vivir toda esta gente. Bueno, yo por lo que veo es que parece que Rajoy aprendió de la experiencia. En concreto de lo del periódico El Vallenc de la semana pasada, y en Valls, en la misma Tarragona, que acordaos, fueron ahí a registrar un periódico por si se estaban imprimiendo las papeletas. No pasó nada, fue un simple registro muy pacífico, pero se transformó en una manifestación no muy concurrida, cierto es, pero sí lo suficiente como para que al día siguiente las fotos inundasen la red. Ahí estaba el tío del clavel intentando dárselo al Guardia Civil, el Guardia Civil sin inmutarse, que parecían más que guardias civiles de no sé qué grupo especial, parecían guardias del Palacio de Buckingham durante el cambio de guardia. Que si se les hubiera posado un tábano en la punta de la nariz tampoco se hubiesen inmutado. Las fotos, por lo tanto, no daban para mucho. No tenían esa plástica que tienen algunas fotos de todas las revoluciones. Es decir, no había violencia. Por eso las fotografías no saltaron a la prensa internacional, que es precisamente lo que querían los organizadores, o lo que quieren, de hecho, los organizadores del referéndum. Que esto escale, que se vaya al New York Times, que se vaya al Frankfurter Allgemeine, que termine en el diario La Stampa en Roma, que termine en el Le Figaro en París, a ser posible abriendo el periódico, como aquellas manifestaciones que hubo en 2012 y 2013 en la puerta del Congreso de los Diputados, que según los antidisturbios de la policía sacaban la porra, automáticamente los gráficos empezaban a disparar fotos, algunas eran muy buenas y terminaban. Graves disturbios en España. Luego yo, que había estado delante, digo, bueno, tan graves no han sido, ha sido una cosa muy limitada. El Corte Inglés estaba abierto y la gente estaba a lo suyo, y 100 metros más arriba, en el Paseo del Prado, la gente estaba sentada en una terraza tomando café, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que tanto la televisión como en general las noticias no es la realidad, no deja de ser una simplificación de la realidad, y esa simplificación la puedes hacer que juegue a tu favor o que juegue en tu contra. El hecho es que 2 detenidos y 4 porrazos, eso lo sabemos todos, tanto los procesistas, bueno, ya no se les puede llamar procesistas porque ha terminado el proceso, bueno, pues los independentistas como los que no lo son, saben que no haría falta mucho más, 4 porrazos de la policía, un par de detenidos, aunque pasasen solo 3 horas en comisaría, pero con las perceptivas fotos y los vídeos y tal, y unos botes de humo, pues haría más por la causa que todos los mítines que se van a celebrar en los próximos días. Vamos, de eso estoy plenamente convencido, y es más, creo que están plenamente convencidos en el Palacio de la Moncloa. Es decir, que con eso mismo están contando. Es decir, tienen, por un lado, es que es complicado, la papeleta es complicada, porque tienen, por un lado, que aparentar firmeza, pero por otro, no aplicarla. Y así durante 15 días, es mucho tiempo. De hecho, si miráis algunos editoriales de la prensa de hoy, veréis que están echándoselo en la cara a Rajoy. Oye, que no hiciste nada. Que aquí resulta que estos han organizado este tinglado y tú ni te has movido. Es más, voy al titular de El Mundo de hoy. Hoy El Mundo abría el periódico con el separatismo abre campaña sin que el gobierno lo impida. Están echándoselo directamente en el gobierno, pero ya digo, si lo hubiese tratado de impedir, hubiese terminado haciendo un favor al propio separatismo. Es decir, hubiera sido exactamente lo que ellos andaban buscando. Es decir, no quieren, por lo menos hasta el día 2, bajar al terreno de los hechos, que lo mismo tampoco después, quién sabe, ¿no?
Claro, esto, entre tanto, Puigdemont y los suyos, pues no les queda otra que vivir en una realidad paralela, como decía al principio. Es algo así como un betaverso, esto que decía Stephenson, que solo es real para ellos y sus seguidores. Nada más. Nosotros estamos aquí, no ha pasado nada, seguimos en lo nuestro. No sé si son conscientes de que hay un mundo fuera, otra realidad. Bueno, son conscientes porque de manera parcial, es decir, ellos están en su metaverso a tiempo parcial. La otra parte de su vida la viven en el verso normal y corriente. Lo de ayer de Tarragona fue un ejemplo, fue una postal de ese metaverso. 7.500 almas, la mayor parte de ellas de cántaro, entregadas a no se sabe bien qué cosa. Esa es la realidad. Pues estaban realmente, lo estuve viendo y me producía más ternura que otra cosa, con un concierto de rock, un tal. Bueno, pues jaleando al gobierno de la Generalidad y agitando las banderas. Todo, naturalmente, asumiendo desde el primer momento que eso no tenía coste, porque, insisto, están instalados en una realidad paralela en la que pues la Guardia Civil no existe. Solo existe para algunos de sus jefes que esperan que intervenga para, bueno, hacer confluir, en cierto modo, las dos realidades, pero sacando partido, es decir, tomando ventaja de ello. Luego, al terminar el acto, cada uno volvió a su casa o a tomarse unas tapas. No se fueron a comer calçots, que es una maravilla que sirven en Tarragona porque no estamos en la época, sino pues con una salsa magnífica que hacen allí que se llama romesco. Bueno, pues no se irían a comer calçots porque no es temporada, pero vamos, cada uno se iría a sus cosas y las encontrarían como la habían dejado 2 horas antes. Es decir, volvían de nuevo a enchufarse a la realidad. Una de las peculiaridades del referéndum del día 1 es el modo en el que en la Generalidad lo están tratando, o mejor dicho, en el modo en que se lo están vendiendo a la gente, especialmente a su público. Su mensaje es que no pasa nada. Es decir, esto es un simple trámite, un mero trámite sin consecuencias, y por supuesto las que puedas tener son todas positivas. Esto va a ser vamos a amanecer en jauja al día siguiente. Si tú estás desempleado, pues estarás empleado. Si tú tienes un problema matrimonial, al día siguiente te habrás reconciliado. Si tú no encuentras trabajo, lo encontrarás y así. Si andas con problemas de dinero, se solucionarás. Es un poco la idea esa. Todos seremos más felices y esto de un día a otro devendrá, pues, no lo sé, Luxemburgo o algo así, o Dinamarca, como les gusta decir. Y ojo, no es casual, ¿eh? Si el gobierno no actúa y no pueden vender represión y heroísmo, es decir, no pueden construir ese martirologio, tienen que transmitir normalidad. Es decir, el no pasa nada, el todo es positivo, el id a votar, aunque sea no, pero id a votar porque esto es un proceso democrático, perfectamente legítimo y aquí, insistimos, no pasa nada, está todo... Es decir, esta realidad paralela es también real y es de hecho la buena. Ese mensaje positivo, sin consecuencias ninguna, se vio ayer incluso en el suelo del escenario. No sé si lo habéis visto por televisión, pero vamos, si no yo os lo cuento, pues estaban hablando en el centro de la plaza, parecían estrellas de... Bueno, más que estrellas de rock, parecía el Club de la Comedia, estaban todos andando con un micrófono en la mano y tal, ¿no? Y dicho sea sin segundas, dirigiéndose al público, tenía un toque un poco como si fuese aquello una macrofiesta, si ponen a un tío de disjockey que se ponen a pegar saltos. Una puesta en escena trabajada. Pues en el suelo ponía 3 olas. Ponía Hola República, en otro decía Hola Europa y en el otro Hola Nou País. O sea, Hola Nuevo País. Todo, como veis, un poco naif. Es decir, no ponía Adiós España, que es lo suyo. Y además que es uno de los lemas tradicionales del independentismo catalán. Bueno, y del independentismo de cualquier sitio. Los corsos dicen Adiós Francia. Y los padanos decían Adiós Italia. Y los escoceses, adiós Inglaterra, ¿no? Es decir, siempre la cosa es, nos vamos, nos estamos yendo. Es decir, si miramos el Brexit del año pasado, en la campaña, se insistía continuamente en que se iban. Los brexiteers, estoy hablando, los que estaban a favor. De nos vamos, no os queremos ver. Adiós Europa, básicamente. Ahí os quedáis, que os den. Ese era el mensaje principal. Y el mensaje principal en la propaganda, en las pintadas, en lo que coreaban los que estaban a favor del Brexit, pues no, aquí es todo hola.
Sí, no se despiden de nada, es decir, no tiene consecuencias, no va a pasar nada. Todo lo bueno que tenía tu vida anterior va a seguir. Solo vas a encontrar cosas buenas. Es naif e incluso me atrevería a decir abiertamente infantil. Es decir, como si fuera un felpudo del IKEA. Ya no te preocupes, si aquí todo mola, todo está bien. En realidad, si os fijáis, lo están tomando como un juego. Pero claro, esto no es un juego. Creo que hasta ahí llegamos todos. La idea que tratan de transmitir al catalán medio es que no pasa nada, que se puede defender el no y así otorgar legitimidad a toda esta mascarada, obviamente. Esa es un poco la idea. Claro, bien mirado, este quizá es el mejor escenario posible. Y de hecho se asemeja mucho al del 9N, al del referéndum del año 2014. O aquello de la Padania que os contaba en el mes de junio. No, el mes de julio hice este programa. Eso de los años 90 en Italia, sobre la Liga Norte, proclamó la independencia y llegó a celebrar un referéndum. Y no pasó nada. Roma básicamente ignoró el asunto, como si no hubiese pasado nada. Porque creo que mandó unos jueces allí, pero la cosa al final se quedó en nada. Tan en nada que Umberto Bossi, que es el que había montado todo, terminó de diputado en el Congreso de la República. Ojo, y el referéndum no es que votasen 4, votaron exactamente los que votaban en la Liga Norte, 4 millones de personas, pero vamos, votaron 4 millones de personas. Pero ahí quedó la cosa, 2 años de locura, del 95 al 97, con el año 96 como momento máximo. A fin de cuentas, un metaverso, que es una realidad virtual en definitiva, solo hace daño a quien se empeña en vivir en ella. Porque entre tanto el mundo sigue girando. Es decir, que por muchos mítines que hagan, por mucho que paseen la estelada de arriba para abajo, que insistan en repetir continuamente los lemas pues, que les han dado para que repitan y que canten. Por mucho que hagan todo eso, que se desgañiten en Twitter, no, pues esto ya está así, tal. Por mucho eso, ayer el Estado siguió recaudando en Cataluña. Hasta el último euro. Y su ordenamiento legal fue el único efectivo en toda la región. Así que, por favor, vayamos a las cosas reales. Yo no os quiero despertar. Pero si te metes en algo que sea de verdad. No en estas cosas para niños pequeños. Es como aquellos que te decían, no sé si os acordáis de la época de Second Life, no sé si sigue existiendo, pero ahora como 9 o 10 años estuvo de moda. En ciertos ambientes, obviamente. Nunca llegó a ser alguna corriente masiva, pero era una especie de era un metaverso realmente, era la segunda vida, un programa que, bueno, pues yo nunca entré, la verdad, si os soy sincero, porque a mí los metaversos nunca me han interesado. Y tenías un personaje, un avatar, en un mundo virtual paralelo que solo estaba en Internet, donde, bueno, pues podías tener casas, había dinero incluso. En las elecciones de 2008, creo que fueron los de Izquierda Unida, hicieron hasta mítines. Bueno, había gente que realmente tenía una segunda vida allí. Pues recuerdo que algunos, los que estaban muy enganchados a aquel juego, pues te venían y te decían que en Second Life ellos eran ricos y famosos. Y claro, pues no te quedaba más remedio que decirles: pues eso será en Second Life, porque aquí en Madrid no te conoce ni el del café de la esquina. Y además llevas 6 meses en paro. Juanjo Martí, que es un oyente de la Contracrónica, oyente y patrono de la Contracrónica, cosa que deberíais ser ya muchos de vosotros, patronos de la Contracrónica. Este programa sigue existiendo y seguirá existiendo gracias a los patronos. No es una cosa que me guste decirla, pero es así. Bueno, decir que existe gracias a los patronos me encanta decirlo, porque es la verdad. Es el que permite que exista la contra y que las dos contras, la Contracrónica y la Contrahistoria, y lo que permite que me pueda dedicar, entre otras muchas cosas, a escribir. Bueno, pues Juanjo Martí es de esas personas generosas que se lo merecen todo, y me ha dejado una nota de voz en el número de WhatsApp del programa, que es una nota la mar de interesante. Va sobre Bitcoin. Y bueno, ahí he visto una noticia que me ha llamado la atención y sobre la que me gustaría que me dieras tu opinión. Yo creo que no has hablado últimamente de las criptomonedas y está relacionado con este tema. Y es que el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon,
pues ha declarado directamente que la gente que invierte en este tipo de monedas y específicamente en el Bitcoin, pues les ha llamado idiotas directamente, y también ha dicho que despediría a cualquier empleado que él supiera que invirtiera en dicha moneda. Entonces, al principio he visto el titular y me ha llamado bastante la atención, aunque luego, tras un par de minutos de reflexión, pues la verdad es que me he dado cuenta que estos señores, pues no dejan de estar compinchados con el negocio de los bancos, pues con el Estado, reserva fiduciaria, etcétera, que ya sabemos cómo funciona esto, y ven estas monedas como una amenaza muy fuerte hacia su negocio, hacia su oligopolio, ¿no? Entonces, yo creo que en el pasado, no sé si has tratado este tema un poco en profundidad, y la verdad es que me gustaría saber tu opinión. Te escucho pues desde aquí, desde Estados Unidos, habitualmente, pues por las mañanas o por las tardes mientras vengo al trabajo o vuelvo a casa, y pues me gustaría que me dieras tu visión respecto a estas declaraciones en particular, al tema de las criptomonedas en general. Bueno, Juanjo, es que temen la competencia, simplemente, y la ven venir y ven que ya está ahí. Una cosa, cuando esto de Bitcoin aparece, pues digamos, esto será para 4 frikis al principio. Como siempre, con todas las novedades, ¿no? Esto, como cuando apareció Uber, nadie se lo tomó en serio. Quiero decir, nadie. Los sectores del transporte urbano de viajeros, ¿no? Por no decir taxi. Pero, no, bueno, esto es una cosa para jóvenes, que lo mismo que ha venido se irá. No, pero es que ahora mismo ya no es así. Ahora lo de Bitcoin, que vale más que el oro. Entonces, y cada vez más gente empieza a invertir en Bitcoins. Luego, hay algo que está ahí. Lo del refrán, cuando el río suena agua lleva, es que es verdad. Y se ve que el río de Bitcoins lleva mucha agua y que cada vez lleva más agua. Pues lo que es el business de la banca normal, de la banca, como bien dices, del oligopolio, lo conocemos. Conocemos a la perfección. Sabemos cuál es, por qué operan como operan, cómo lo hacen, porque están ahí. Es decir, caray, esto que se dice el sistema, ¿no? Pues el sistema, ellos viven de ese sistema, de ese orden de cosas. Y el Bitcoin, evidentemente, es una amenaza. A los bancos les está pasando con Bitcoin lo mismo que a las televisiones con Netflix, muy parecido. O también otras cosas que no les terminan de gustar son sistemas como este de Patreon. Es decir, que sistemas o cosas como Kickstarter. Claro, es normal, antes ibas a un banco y tú es que no te dan ni la hora. O te piden, sí, que, oiga, es que tengo una gran idea. Mire, se la voy a explicar. Ya, bueno, pues me tienes que traer tu casa. Pero es que, mire, si lo que quiero es montarme una empresa para tener una casa, ahora mismo no le puedo dar nada. Bueno, es decir, todo el sistema financiero está siendo sometido el sistema financiero, un montón de cosas más, no solo el financiero, a transformaciones que ya están aquí. Y es normal que los antiguos agentes del sistema, los que lo movían, los que hacían eso, pues se resistan. Pero vamos, te lo quería comparar con Netflix, porque es algo muy parecido a lo que las televisiones piensan de Netflix, o lo que le está pasando a la radio terrestre con la radio online que estáis escuchando en este momento. Es decir, no quieren ni oír hablar de eso. Y es normal que así sea. Como los dueños de las antiguas dirigencias, pues no querían ni oír hablar de las compañías ferroviarias a mediados del siglo XIX, y 100 años más tarde, cuando ya el ferrocarril estaba establecido, pues los dueños de las líneas ferroviarias no querían ni oír hablar de las aerolíneas. Pues decían, bueno, estos tipos nos van a dejar sin trabajo, y en buena parte sucedió así. Es decir, están ofreciendo lo mismo que tú, pero mejor, o de mejor manera, o más barato, o más eficiente. Así que bueno, esto lo vamos a ver, esto que me cuentas de JP Morgan, lo vamos a ver a lo largo de los próximos años. Muchas veces intentarán meterle mano. Además, uno de los problemas de esta, entrecomilládmelo, por favor, nueva economía, es que es muy difícil de agarrar, es como una pescadilla. Es decir, ¿cómo puede competir Telecinco o Antena 3 con Netflix? Explicádmelo cómo, si Netflix está en Internet. No es que yo tengo una licencia y tú no, pues que yo estoy en Internet. Entonces,
No puedes... claro, se quejan con razón. Nosotros nos hemos sometido nos hemos tenido que someter a una regulación. Es que a lo mejor el problema está en la regulación. Intentarán aparecer políticos y aparecerán tratando de ponerle puertas al mar, pero vamos, aquí sí que no hay manera. A no ser que empieces directamente instaures una tiranía, en una palabra. Pero vamos, que esto se verá bastante más veces. Y respecto a lo de Bitcoin, hice un programa en marzo. Lo he ido a buscar el día 6 de marzo. Porque si quieres buscar en mi propia página web, si vas a la caja de búsqueda, lo verás. Se llama Bitcoin, su peso en oro. Lo hice con Ricardo Faso, que es un colaborador ocasional de la Contracrónica. Yo de Bitcoin no sabía lo suficiente, más quería que me explicase Ricardo cómo había nacido aquello y qué era todo aquello del blockchain y tal, y él lo conocía bien y estuvimos haciendo, fue un programa largo y que además funcionó bastante bien. Así que lo tenéis ahí, se llama así, Bitcoin, su peso en oro. Lo tenéis en mi página web, en diazvillanueva.com. Bueno, pues vamos a terminar el programa y terminamos con Pizarro, que nos quiere hablar de las elecciones alemanas, que ya sabéis, son el próximo día 24. Viendo el panorama electoral alemán, está claro que no esperan chantajes regionalistas ni sorpasos populistas. De hecho, parece que no esperan nada, y que votar es un trámite para cambiar algunas caras, colorear el Parlamento y continuar con un sistema que deben considerar adecuado. Bien, pues podemos adelantar que no habrá cambios a peor ni soluciones a los problemas presentes, pues ni vendrán los populistas ni se marcharán los ineptos que no saben qué hacer con la Unión Europea ni qué hacer con la inmigración. Poca expectación. Pues, queridos amigos, con esto ya podemos dar por terminada la Contracrónica de hoy y la semana presente. Mañana es sábado, entonces el sábado significa que o hay contraplano o hay contraportada. Bien, os lo anticipo ya, como tengo unos cuantos libros buenos, como siempre, mañana tendremos contraportada, mañana sábado. Ya sabéis, si sois aficionados a la lectura y os gusta la Contracrónica, pues tenéis que escuchar casi por fuerza la contraportada. Hasta mañana.